Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir al comentario empresarial de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Oye, pues, por un lado, me da gusto que haya personas interesadas. Hemos estado platicando y dentro del conjunto de colaboradores que tienes en tu programa hemos estado tocando el tema del retiro desde diferentes ópticas, ¿no? Y en las redes sociales nos han hecho comentarios sobre este tema y una de las cosas que me da gusto es bueno, que sea gente joven la que esté interesada en el tema, ¿no? Tal vez nuestra generación o mi generación y las anteriores, bueno, pues estábamos con una ley eh, general de pensiones, ¿no? O sea, que tiene que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social, muy vinculada al tema de llegar a los 60 años, 65 años y disfrutar de una pensión pues digna, ¿no? Sin embargo, hemos comentado aquí que el tema de las pensiones es muy importante y el tema del retiro es muy importante, Jorge. O sea, nosotros, los trabajadores en México, aportamos solamente el 1.125% de nuestro salario, solamente 1.125% de nuestro salario para nuestro retiro. Todo lo demás son aportaciones del patrón, son, o sea, las afores, el rendimiento, etcétera, etcétera, pero solamente aportamos esa parte. Cuando hay otros países, ¿no? En donde la aportación que las personas hacen a su retiro ronda entre el 5, el 10, inclusive en algunos países más desarrollados, llega a ser hasta el 12%. Entonces, es una brecha abismal entre lo que se aporta en México y en otros países, ¿no? Eso genera una tasa de reemplazo muy baja, Jorge. O sea, es decir, la tasa de reemplazo es aquel dinero, aquel importe de dinero que voy a recibir yo como trabajador pensionado una vez que me retire, ¿no? Y las tasas en México de reemplazo andan sobre el 45%, que es muy bajo. O sea, lo ideal es tener un 80, 75, 80%. Es decir, si yo gano 10,000 pesos y me retiro y mi tasa de reemplazo es del 80%, pues mi pensión va a ser de 8,000 pesos. Pero si es de 45%, como es en México, entonces cuando yo me retire, en lugar de ganar 10,000 pesos, que era mi sueldo, voy a ganar 4,500. Y eso me va a generar que mi nivel de vida se vea disminuido desde el punto de vista económico de manera muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque esa ha sido la pregunta. Y una de las preguntas más comunes es, oye, ¿a qué edad tengo que comenzar? ¿Cuándo tengo que comenzar? Y la respuesta es ya. La respuesta es ya. Mientras más temprano comiences ese proceso de ahorro voluntario, es decir, complementar ese 1.1225% tan bajo que aportamos nosotros los trabajadores a nuestro retiro, irlo incrementando. Yo sé que la cultura financiera en México no es, desafortunadamente, no está tan arraigada, no está tan bien vista en este sentido, pero sí es importante el ahorro. Hay instrumentos, ya hemos platicado aquí, dos de los principales instrumentos que tienen además beneficios fiscales son los planes personales para el retiro, conocidos como PPR, ¿no? O bien las aportaciones voluntarias a las Afores. O sea, yo puedo ir a mi Afore e ir ahorrando yo de manera complementaria y además también hacerlo deducible al momento de hacer mi declaración anual. Pero también, más allá del tema fiscal, Jorge, amigos, pues está el tema financiero. Si queremos tener un retiro digno, si queremos tener un retiro que nos vaya a generar una tasa de reemplazo que sea digna, pues tenemos que comenzar ya. Ahora, habrá quien me diga, oye, es que yo ya tengo 40 años, ¿no? Y no he ahorrado adicionalmente. No es tarde tampoco, ¿no? O sea, hay un estudio, por ejemplo, serio, basado en ciertas variables mexicanas, ¿no? En donde nos dice, por ejemplo, que si una persona de 40 años ahorra 500 pesos mensuales, ¿no?
durante 10 años, o sea, cuando llegue de 40 a los 50, cuando llegue a los 65, tendrá un poco más de 200,000 pesos en su plan de retiro. Es decir, ese interés compuesto, ese interés que va generando la propia inversión, nos lleva a tener una mayor cantidad. O sea, no es tarde. Otra de las preguntas que nos hacen, además de cuándo, es cuánto. Bueno, ahí es muy variable, desde luego, ¿no? Sabemos que la economía en México y a nivel mundial, pero particularmente en México, no está tan bollante como quisiéramos, pero la recomendación aquí es desde el 1% para ir complementando ese 1,125% que tenemos, hasta lo ideal, hablamos de lo ideal, que sería un 12% como se hace en otros países. En ese margen, un promedio que pudiéramos decir muy, muy razonable sería un 5% de mi salario. Es decir, una persona una persona, por ejemplo, que tiene 23 años, 25 años, que está comenzando en ese proceso y comienza a ahorrar un 5% de su salario, los estudios nos dicen que pudiera llegar a tener al momento de retirarse, dependiendo de los salarios que gane, desde luego, pero una pensión que rondaría cerca de los 30,000, 35,000 pesos mensuales. Entonces, vamos, es el momento de ahorrar, es el momento de ir invirtiendo y además tener en consideración que estos planes personales de retiro, que se pueden contratar prácticamente en cualquier institución financiera, y estas aportaciones voluntarias a las AFORES son deducibles, o sea, las puedo deducir en mi declaración anual y eso genera, Jorge, pues que en automático se disminuya mi impuesto en un 35%, en un 30%, dependiendo de mi nivel de salario. Eso quiere decir que el gobierno nos está pagando de manera indirecta a través de estos estímulos fiscales, que el gobierno, repito, nos está pagando el 30 o el 35% de esos ahorros. Es decir, lo está poniendo el gobierno porque estoy dejando de pagar el impuesto sobre la renta. Entonces yo creo que es algo que vale la pena considerar, es algo que tenemos tener todos en mente. Y repito, la gente, las personas, los jóvenes que se están incorporando al mercado laboral, creo yo que son los que tienen que tener mayor orden y fijarse muy bien en eso, porque si no, una de dos, o van a tener que trabajar hasta que cumplan 70, 75 años para tener una vida digna, o van a tener una pensión que no les va a permitir vivir económicamente de manera digna. Pues buen dato, Mauro, qué buen dato nos traes para hacer conciencia y tenerlo en cuenta, sobre todo tomarlo en cuenta. No tomamos en cuenta estos temas y no llevamos, porque no tenemos una cultura de la previsión. No vamos más allá de lo que podamos. Muchos pueden pensar, y a algunos sí les sale, ¿no? Hay algunos que no creen en la cultura, por ejemplo, de los seguros, ¿no? Y dicen que, bueno, pues que la ley de la probabilidad se la juegan, ¿no? Y hay algunos que sí les sale. Yo tengo un caso muy cercano que sí le salió, ¿no? Sí le salió y bueno, pues es la ley de las probabilidades, ¿no? Yo tengo un caso y de hecho el particular, pues no, yo sí tengo que estar asegurado, pero con todo, vamos, ¿no? Porque lamentablemente los ocupo para todo y los he utilizado para todo, pero bueno, es Claro. la parte de prever, ¿no? Y qué bueno que lo traes a colación, Mauro. Y para esto necesitamos especialistas, ¿no? Te pueden localizar. Sí, en Twitter, en @Villalobos Mauro, en la fanpage de Corporativo Villalobos en Facebook y en LinkedIn estamos como Corporativo Villalobos. Muy bien, Mauro. Pues muchas gracias, como siempre. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Gracias, Jorge. Un abrazo. Muchas gracias a Mauro Villalobos con su comentario empresarial. Vámonos al corte, regresamos.